queridos amigos, muchísimas gracias por recibirnos en sus hogares a esta hora del día. Muchísimas gracias por acompañarnos a hacer este programa. Amigos, estamos iniciando una nueva etapa del programa y esperemos que sea de su agrado, que les dé toda la información que puedan conversar en familia para tratar de solucionar problemas de salud, educación, cultura y entender a nuestro propio cuerpo. Que lo disfruten. Hola, queridos amigos, hola, bienvenidos, muchísimas gracias. Nosotros aquí en nuestro programa, en el consultorio de nutrición, muy bien acompañados de la señora Yomi Paz, experta en nutrición, para hablar de un tema importantísimo y que ustedes se van a dar cuenta. Básicamente se trata de la cantidad de calorías que necesita una persona deportista, especialmente aquellos, por ejemplo, usted, señora, si tiene un hijo futbolista, ¿necesita una alimentación especial? Vamos a preguntársela a nuestra especialista. Yomi, bienvenida, muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Un Tomás? futbolista de competición, de competencia, no puede comer o no debería comer lo mismo que come toda la familia que no hace deporte. Así es. No, definitivamente el requerimiento de energía depende de la actividad física que haga la persona, de la edad, ¿no? Del peso y la talla, ¿no? Entonces, todos esos factores son importantes para poder tener en cuenta las calorías que va a necesitar. Pero es importante, Tomás, iniciar refiriendo que una caloría, ¿de dónde obtengo yo esa caloría? ¿No? En definitiva, tenemos alimentos y los alimentos que nosotros consumimos nos aportan ciertos nutrientes, como proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales. Entonces, cuando nosotros consumimos un alimento, dentro de nuestro organismo vamos a generar energía, que comúnmente lo conocemos como ATP, ¿no? Entonces, que justamente... Adenosintrifosfato. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿Qué es la gasolina? Es la gasolina, es lo que generamos al degradar un alimento, ¿no? Entonces, por ejemplo, consumimos una papa, el carbohidrato nos va a generar glucosa, eso nos va a generar esa energía, y esa energía es como el combustible que vamos a necesitar. Tenemos que tener en cuenta que solo me va a generar caloría el carbohidrato, es decir, 1 gramo de carbohidrato me va a proporcionar 4 calorías. Okay. 1 gramo de proteína me va a proporcionar 4 calorías, muy similar, pero ahorita voy a explicar cuál es la diferencia entre uno y el otro. La grasa me va a proporcionar, grasa o lípidos, 9 calorías. El alcohol, 7 kilocalorías. Entonces, vitaminas, minerales no me proporcionan calorías, no me genera ese gasto. Para que yo pueda, si yo consumo solo proteínas y grasa, voy a generar mayor necesidad de energía, ¿no? Es diferente al combustible que uno obtiene a través de los carbohidratos. Por eso que es muy importante, en el caso que tú me preguntaste sobre los futbolistas o los deportistas justamente que hacen ese tipo de deporte, ellos necesitan generar esa energía rápida, ¿no? Entonces, y por eso que es importante que consuman por lo menos 1 hora antes carbohidratos complejos y simples. Por eso que siempre se le dice, cuando vayan a tener un entrenamiento fuerte que demande de 1 a 3 horas, tiene que consumirse un tallarín con pollo. Un tallarín con pollo. A eso iba. Así es. Nosotros siempre estamos diciendo, cuide su peso, vamos a evitar las harinas y vamos a evitar los carbohidratos. Pero si este futbolista va a entrenar 3 horas, donde va a correr, va a gastar un montón de energía, él necesita esa energía para poder gastar y no gastar la proteína de su músculo. Exactamente. Una persona, para que veas la diferencia de cuánta energía necesita uno y la otra persona que no hace esa actividad física, una persona normal en promedio, así como nosotros que no hacemos esa actividad física intensa, necesitamos un promedio de 2.000 kilocalorías, ¿no? Entonces, una persona que tiene
una actividad física de entrenamiento de más de 2 horas por día necesita entre 3.000, 4.000 hasta 6.000 kilocalorías por día. Entonces tendría que comer 4 veces al día, 5 veces al día para poder cumplir los requerimientos de esa cantidad de energía que necesita gastar. Así es. Y todo va a depender también del peso, porque cuanto más peso tienes, vas a necesitar más energía para poder mover ese peso. Exactamente. Entonces no es lo mismo hablar, también entrenan cualquier cantidad. Una gimnasta que mide 1,50 m, es flaquita, delgadita, chiquita, pero hace un montón de ejercicio que un levantador de pesas que justamente pesa 120 kilos y tiene que gastar un montón de energía. Así es. Por ejemplo, en el requerimiento de carbohidratos, una persona que hace una actividad física ligera necesita un promedio de 3 a 5 gramos de carbohidrato por kilogramo de su peso ideal, ¿no? Entonces, si multiplicas, más o menos sale como 350 gramos de carbohidratos por día. Pero si su actividad física es intensa, necesita el doble, es decir, 700 gramos de carbohidrato. Entonces, cuando hablamos de carbohidratos, ahí pues tenemos todo el aporte de los cereales, tubérculos, menestras, que su composición más alta son carbohidratos, ¿no? Entonces ya hay carbohidratos complejos, carbohidratos simples, ¿no? Entonces siempre aprovechar los carbohidratos complejos porque siempre van a venir con fibra, vitaminas y minerales, a diferencia de los carbohidratos más simples, como un plato de fideos o una harina. Así es, ¿no? O un pan. Exacto, o el azúcar, ¿no? O el azúcar o un pan. Así es. En este caso, por ejemplo, ¿qué tenemos acá? Porque eso sí es importante y además lo vemos aquellos que nos gusta ver en televisión, por ejemplo, cómo los deportistas pueden jugar 4 o 5 horas un partido de tenis corriendo de un lado para otro y en pleno partido agarran un plátano y comen el plátano. Sí. O sea, o sea, ¿cómo pueden? No dicen, no, es absolutamente necesario, dicen. Así es muy importante tener la reserva necesaria de justamente de glucosa, ¿no? Que es el glucógeno. Cuando terminamos es donde tenemos ese bajo rendimiento de repente en la cancha, si es el futbolista, y de repente tiene calambres, ¿no? Entonces, cuando se tiene calambres hay muchos factores, pero dentro de uno de ellos es que ha habido un bajo consumo de potasio, ¿no? De magnesio, o gasto, de calcio, o mucho gasto. O mucho gasto. A través del sudor, de la transpiración, ¿no es cierto? Así es, o mucho esfuerzo físico también que ha hecho. Mucho esfuerzo físico y que se ha gastado su umbral de estos electrolitos que necesita. Exacto. Y la mejor manera de recuperarlos es a través de elementos que tengan potasio, cloro, sodio y etcétera. Calcio, ¿no? Y calcio. justamente tenemos aquí en la mesa, Tomás, aquellos alimentos que me van a proporcionar más potasio, más sodio, más calcio, ¿no? Y magnesio. Por ejemplo, la sandía. La sandía se caracteriza por tener mayor aporte de potasio y magnesio. Igual el plátano, ¿no? Entonces, es por eso siempre se recomienda consumir 1 hora antes de irse a jugar, consumir este tipo de alimentos o un vaso de leche. El otro día ha habido acá en Perú, en la Costa Verde, un Ironman. Ironman que es, creo que 5 kilómetros nadando, 60 kilómetros en bicicleta y 40 kilómetros corriendo. Estos muchachos dicen que el día anterior tuvieron una cena entre todos los que iban y la comida fue tallarines a la boloñesa, que fue tallarines en salsa de tomate con carne. Eso fue lo que le dieron a todos en realidad. ¿Por qué? Porque eso van a gastar al día siguiente en una forma en que están 5 horas en pleno proceso de ejercicio y no es que estén mal alimentados, es el requerimiento de estos superdeportistas. Así es. Ahora, dentro de los deportes, de repente tenemos deportes que van a demandar mayor cantidad de energía, como el caso de la natación, porque es uno de los deportes más completos que tenemos, ¿no? Entonces, por ello que también la necesidad de energía es mayor. Generalmente, ¿no? Es una persona que está haciendo ese tipo de deporte debería consumir unas 5 o 6 veces para justamente complementar la necesidad de 4.000
a 6.000 kilocalorías. Los ciclistas, ¿no? Entonces, también hacen mucho desgaste específico, sí, a nivel del abdomen para los miembros inferiores, y a diferencia de la natación, que prácticamente es todo el cuerpo, ¿no? Todo el cuerpo. Una maravilla, esto es bien importante porque si usted, señora, en casa, tiene a un chico que quiere ser deportista de élite, deportista competitivo, tiene que tener una alimentación adecuada para poder llegar al nivel de ese deportista de competencia. Así ¿no? es. Y otra cosa importante... Es una alimentación muy especial y más cara también. Sí. Y otro punto importante es que a veces se olvida, especialmente de repente en los chicos que están jugando en clubes deportivos de fútbol, es la hidratación. Ajá, sí. ¿Qué tan importante es estar bien hidratado justamente para que tengas un buen rendimiento físico en la cancha, ¿no? Entonces es antes, durante y después. Eso es algo que así. No, es que yo no puedo tomar agua porque esto me llena la panza. No, te la vas a gastar igualito. Así Entonces, es. antes, durante y después la cantidad de líquidos, y eso es importantísimo también. Bueno, amigos, hemos hablado del consumo calórico en los principales deportes y actividades físicas. Si usted tiene un hijo que tiene esas aspiraciones de querer ser un deportista de élite, probablemente incluso necesite algunos suplementos para poder manejar la cantidad de comida normal que se come en la casa. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias a la señora Yomi Paz. Gracias, queridos amigos, a ustedes por su gentil atención. Un tema muy serio y que lamentablemente lo estamos viendo cada vez más, ya yéndonos incluso no solamente a este medio físico, sino también ya yendo al medio virtual, ¿no? Que nos puede agarrar en cualquier momento del día, en cualquier etapa o fase. Si antes hablábamos de la adolescencia como la población o el entorno o la esfera principal donde se desarrolla este acoso, entre pares, eso también es algo importante porque es un mismo nivel, ¿no? Donde hay violencia tras violencia en cuanto a ejercer poder o dominio de uno al otro y burlas precisamente con esta población que no hace nada y que cada vez está generando más y más casos que se vaya extrapolando hasta la población incluso de niñez, no tanto del adolescente, ¿no? Con la inteligencia artificial, esa herramienta puede ser, además, crítica, poniéndole la cara de una persona al cuerpo de otra, ¿no? Y eso es terrible, porque eso puede pasarse por redes sociales y los niños ya tienen su teléfono como para poder tener incluso mezclar estas imágenes y poder hacerlo. ¿Cómo hacemos? O sea, primero que probablemente el buleador tiene problemas en casa, es una persona que no está bien. El buleado también, porque tiene poca autoestima y no se defiende como podría poderse defender. Y el público, peor todavía, porque ni lo uno ni lo otro, sino es neutro. Hola Perú, gracias queridos amigos, gracias por estar con nosotros en nuestro programa, recibirnos en sus hogares a esta hora del día. Queridos amigos, hoy día estamos en nuestro consultorio de psiquiatría. Por favor, no se pierda este capítulo súper importante de salud mental con la doctora Carolina Tusset, médico psiquiatra de salud mental del niño y el adolescente del Hospital Hervírio Valdizán del Ministerio de Salud. Vamos a hablar de el bullying, un tema que está cobrando especial relevancia, no solo en el Perú, sino en el mundo. Hace muy poquito ha habido un muchacho en Estados Unidos que simplemente se paró de la clase y comenzó a dispararle a toda la gente. Y eso porque era un niño bulleado. Y para que exista bullying, tiene que existir un bulleador, el bulleado o los bulleados y el público neutro, el público que mira indiferente esta situación. Para combatir eso, estoy proponiendo, la verdad, la formación de líderes positivos,
adolescentes, jóvenes, para combatir el bullying y defender al bulleado. Sin público no existe bullying. Puede existir un chico tosco, un chico que incluso va a ser marginado por su comportamiento, pero para que exista bullying tiene que haber público. Y tenemos que trabajar en el público para que rechace ese comportamiento de bullying. Bienvenida, Carolina. Gracias, Doctora doctor. Tusset, dígame. Un tema muy serio y que lamentablemente lo estamos viendo cada vez más, ya yéndonos incluso no solamente a este medio físico, sino también ya Virtual. yendo al medio virtual, ¿no? Que nos puede agarrar en cualquier momento del día, en cualquier etapa o fase. Si antes hablábamos de la adolescencia como la población o el entorno o la esfera principal donde se desarrolla este acoso, entre pares, eso también es algo importante porque es un mismo nivel, ¿no? Donde hay violencia tras violencia en cuanto a ejercer poder o dominio de uno al otro y burlas precisamente con esta población que no hace nada y que cada vez está generando más y más casos que se vaya extrapolando hasta la población incluso de niñez, no tanto del adolescente, ¿no? Y con la inteligencia artificial esa herramienta puede ser además crítica, poniéndole la cara de una persona al cuerpo de otra, ¿no? Y eso es terrible, porque eso puede pasarse por redes sociales y los niños ya tienen su teléfono como para poder tener incluso mezclar estas imágenes y poder hacerlo. ¿Cómo hacemos? O sea, primero que probablemente el bulleador tiene problemas en casa, es una persona que no está bien. El bulleado también, porque tiene poca autoestima y no se defiende como podría poderse defender. Y el público, peor todavía, porque ni lo uno ni lo otro, sino es neutro. Entonces, cada uno tiene su esfera. ¿Nos podríamos comentar un ratito del bulleador, un ratito del bulleado y un rato del público? Correcto. En cuanto al bulleador, que es esta comunicación agresiva, ¿cierto? Estamos hablando que, bueno, pueden haber muchos determinantes, ¿no? Intolerancia al malestar, disrupciones emocionales, alteraciones y violencia probablemente también en el hogar, etcétera, ¿no? O haber sido sometido también a un tipo de violencia de otros hacia él. Por el lado patológico, psicopatológico, estamos hablando de una mala toma de decisiones en cuanto a ejercer dominio a otros. En cuanto al bulleado, pues, es una comunicación pasiva, es una comunicación sin ningún tipo de asertividad. Es este tema de pasar la página, lo hablábamos en el tema de apego, ¿no? O sea, hay un problema en familia y no lo converso, sino que paso como si no hubiera pasado nada y así efectivamente voy generando un tipo de carácter de estas características, ¿no? O sea, no decir lo que efectivamente me sucedió. Aguantar hasta que en algún momento vas a tener que reventar. Por supuesto. Y lo peor ya es esta población neutra. Que antes decíamos, no me meto, no te metas, hijo, no es tu problema, ¿no? Pero que ahí vamos en resonancia ¿a qué? A una frialdad afectiva, ¿no? Una frialdad afectiva en no tomar poderío de lo que considero que es lo correcto y que es lo no correcto. Exactamente. ¿No? Si yo veo que algo está mal, trato de cambiarlo. O sea, porque no decir nada es tremendo. Ajá. Entonces ahí es donde tiene que nacer el líder positivo, aquel que enfrente al bulleado, pero con ayuda del grupo. Sí. O sea, porque cuando hay 20 personas a tu costado y le dices, oye, ya para de abusar de este muchacho, ¿qué va a hacer el bulleador? Y es que somos una población, doctor, y lo he visto, que no hablamos, que no queremos preguntar, que no queremos tener mayores dificultades. Queremos pasar piola. En una exposición en otro país, donde uno dice preguntas, pues todos levantan la mano. Pero ¿qué pasa acá en un salón? Cuando decimos preguntas, nadie quiere preguntar porque no quiere pasar vergüenza. No quiere decir o brindar opinión o decir a todos que no saben un tema. Entonces, somos una población que no habla, que no Sí, ahí hay una refleja su timidez innata y tienes toda la razón. Sí, Es así. sí, es lo que vemos. Algo que, ahora, eso tiene solución y tiene solución empoderando al hijo.
empoderando, dándole valor a las ideas positivas, a la ética, a la moral. Eso se enseña en casa, defender los principios básicos de la sociedad. Ética, moral, el bienestar común, que es bienestar. ¿Qué cosa es bienestar? Estar bien. Entonces, eso, por ahí es donde tiene que comenzar. Que una persona tenga que buscar el bienestar común. Y eso es lo que hace líderes positivos. Y esos líderes positivos pueden combatir el bullying a través del consenso con los demás y esa población neutra que se está manteniendo al margen por no incomodarse. Así es. Y finalmente, bueno, el término de salud mental yo parezco disco rayado, pero la última parte de concepto de salud mental es lo que hago por mi comunidad. A ver, ¿qué hacemos nosotros por nuestra comunidad? ¿Nos integramos a alguna asociación? ¿Somos promotores de alguna información en nuestro campo? No sé, no necesariamente siendo profesionales, sabiendo lo que sabemos, ser promotores de salud, salud emocional, saber escuchar, saber decir la mejor palabra o darnos un tiempo del uno para el otro. Nos estamos aislando, ¿no? Estamos como unas islas. Y lamentablemente No. la tecnología no nos está ayudando, a pesar de que uno a través de la tecnología puede llegar a más personas. Por supuesto. Es una buena herramienta Nos si es que podría se ayudar usa muchísimo. adecuadamente, ¿no es cierto? Así es. Totalmente. Ha sido un tema, la verdad, una serie de temas hemos conversado con la doctora Tusset. Todo en base a la salud mental del niño y del adolescente. La especialidad de médico psiquiatra que tiene nuestra invitada el día de hoy, Carolina Tusset. Muchísimas gracias. Un saludo de aquí al tremendo hospital Herminio Valdizán del Minsa. Gracias. Por supuesto, gracias. Buena pregunta. ¿Será lo mismo epilepsia que convulsión? Y lo que usted ha escrito, bien, podríamos decir, sin leer ello, sin leer el brazalete que diga el diagnóstico de la paciente, que es una convulsión. ¿Por qué la diferencia? Porque operacionalmente la epilepsia implica 2 o más convulsiones separadas de 24 horas. Ojalá que no me pase, pero si me pasara hoy una convulsión y en 2 o 3 días una segunda convulsión, diría que tengo epilepsia, independientemente de si encontramos alguna causa o no. Lógicamente, esto tiene que ser sin ningún otro factor que lo cause. Por ejemplo, un medicamento que nunca ha tomado, que se ha inyectado alguna sustancia, que no le pase nada en algún parámetro de nuestra sangre, algo metabólico o algo que no lo cause. En ese momento podríamos decir, tiene epilepsia. Si es que no hay un tumor cerebral o un accidente cerebrovascular. Claro. En este caso sí podría ser epilepsia, pero epilepsia con Secundaria A. Exacto. Secundaria A o estructural, llamado también. Pero es cierto, tiene usted toda la razón. De acuerdo, doctor. Entonces, una convulsión no necesariamente es una epilepsia. No necesariamente. Sí. Perfecto. Y además usted muy bien lo ha dicho, doctor, porque efectivamente trastornos metabólicos pueden producir convulsiones y no tienen nada que ver con un cuadro de epilepsia. En efecto, podemos citar, por ejemplo, baja glucosa en la sangre, hipoglicemia, alto nivel de glucosa en la sangre, hiperglicemia, hipocalcemia, que es bajo nivel de calcio en la sangre, hiponatremia, que es bajo nivel de sodio en la sangre, que son estructuras, o llamémoslo así, electrolitos que regulan nuestro metabolismo central, ¿no? Y esto puede provocar convulsiones sin ser epilepsia. Hola, queridos amigos, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros y por acompañarnos en nuestro consultorio neurológico. Consulta con el neurólogo. Nos acompaña el doctor Carlos Palomino, médico neurólogo del Hospital Nacional Lima Este de Atevitarte. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Y el tema que vamos a tocar ahora es epilepsia y convulsión. ¿Es lo mismo? ¿Se comportan igual? Vamos a suponer un caso, doctor, si me disculpe un segundo. Usted está caminando, yendo en el micro, por ejemplo, y delante suyo una persona que está sentada a su costado comienza a temblar, se cae del asiento y comienza a tener movimientos tónicos, bruscos, generalizados,
piernas, brazos, la cabeza, blanquea los ojos. Todo el mundo evidentemente se asusta y es para asustarse. Y pasan 2 minutos, paró el micro, todo el mundo se arremolidó al costado y alguien, poco curioso, algún socorrista, alguien que se pone, le ve una esclava que dice epilepsia o una cadenita que dice epilepsia. Una crisis convulsiva en un paciente epiléptico. Eso le podría pasar a cualquiera de nosotros, en cualquier lugar, encontrarse con este caso. ¿Sabemos actuar? ¿Qué deberíamos hacer? Bienvenido, doctor Palomino. Muchas gracias por estar acá. Por la invitación, doctor Borda. Buena pregunta. ¿Será lo mismo epilepsia que convulsión? Y lo que usted ha escrito, bien, podríamos decir, sin leer ello, sin leer el brazalete que diga el diagnóstico de la paciente, que es una convulsión. ¿Por qué la diferencia? Porque operacionalmente la epilepsia implica 2 o más convulsiones separadas de 24 horas. Ojalá que no me pase, pero si me pasara hoy una convulsión y en 2 o 3 días una segunda convulsión, diría que tengo epilepsia. Independientemente de si encontramos alguna causa o no. Lógicamente, esto tiene que ser sin ningún otro factor que lo cause. Por ejemplo, un medicamento que nunca ha tomado, que se ha inyectado alguna sustancia, que no le pase nada en algún parámetro de nuestra sangre, algo metabólico o algo que no lo cause. En ese momento podríamos decir, tiene epilepsia. Si es que no hay un tumor cerebral o un accidente cerebrovascular. Claro. En este caso sí podría ser epilepsia, pero epilepsia secundaria A. Exacto. Secundaria A o estructural, llamado también. Pero es cierto, tiene usted toda la razón. De acuerdo, doctor. Entonces, una convulsión no necesariamente es una epilepsia. No necesariamente es. Perfecto. Y además usted muy bien lo ha dicho, doctor, porque efectivamente trastornos metabólicos pueden producir convulsiones y no tienen nada que ver con un cuadro de epilepsia. En efecto, podemos citar, por ejemplo, baja glucosa en la sangre, hipoglicemia, alto nivel de glucosa en la sangre, hiperglicemia, hipocalcemia, que es bajo nivel de calcio en la sangre, hiponatremia, que es bajo nivel de sodio en la sangre, que son estructuras, o llamémoslo así, electrolitos que regulan nuestro metabolismo central, ¿no? Y esto puede provocar convulsiones sin ser epilepsia. De acuerdo. En los niños, en los niñitos menores de 5 años también, la famosa convulsión febril, que se sabe ahora tiene una predisposición genética a tener convulsiones a futuro además. En efecto, lo que usted dice es muy cierto, y es que si bien es cierto, es benigno el hecho de un paciente pediátrico de menos de 3 años que puede convulsionar cuando estamos ante una temperatura elevada, es decir, fiebre, podría significar ello. Lo más frecuente es que no, esperemos que no. Sin embargo, esta es una entidad benigna, dado la presencia de fiebre en un paciente pequeño en el cual presenta la convulsión. De acuerdo. Doctor, además las convulsiones tienen un tiempo. O sea, no es lo mismo una convulsión, un episodio convulsivo, que un estatus convulsivo. En y efecto. Se manejan diferente completamente. Sí, lo que usted dice tiene mucho de cierto, dado que el estatus convulsivo es aquella presentación de convulsión que no cede en un tiempo de más de 24 horas, antiguamente llamado. Actualmente ya se sabe que más de 5 minutos de convulsión en un paciente ya se menciona que estamos entrando a un estatus epiléptico, un estatus convulsivo, por lo cual va a requerir que tenga que acudir inmediatamente al hospital. Y acá hay unos datos que me gustaría compartir a la población, ya que ¿qué debemos hacer ante un paciente que convulsiona y lo vemos allí? Y muchos dicen, no, le ponemos algo acá en la boca, y lo contrario. Acá lo que tenemos que hacer es, bueno, situar un paciente en un lugar estable, lógicamente. Que no se golpee, ¿no? Exactamente. Claro. Cuidar que el cuello no esté torcido y pues para que tenga una adecuada vía aérea, ventilación, respiración, por así decirlo. Evitar colocar algo en la boca. Recuerden que esto puede ser perjudicial tanto para el que lo pone hasta incluso el paciente. Entonces, doctor, y antes se decía, y eso está mal porque antes decía, pónganle un pañuelo en la boca para que no se muerda la lengua. Poner algo en la boca es riesgoso para el que lo pone y para el paciente. en efecto, ya que
puede hasta cercenar un Morderte, dedo. morderte, Exacto, te muerde y te quita el tenemos dedo. pacientes que han llegado a urgencias por ello. Sí. Y esperar. Y acá vigilar el tiempo es muy importante porque más del 70-80% de los pacientes que tienen epilepsia, las crisis o las convulsiones durarán quizás 1, quizás 2 minutos o menos. Si dura más de este tiempo, 3 o 4 minutos, es indicación que sí, tenemos que acudir al hospital, siempre y cuando sea un paciente conocido. Si no lo es, pues tenemos que acudir al hospital porque no sabemos la causa aún. De acuerdo. Y además, generalmente, estas convulsiones, doctor, tienen un periodo postconvulsión. El famoso periodo postictal se llama, donde hay una sintomatología característica, doctor. Sí, lo que usted dice es bastante cierto, ya que antes de la crisis, empecemos por ello, durante la crisis se denomina ictal, ictal durante la crisis. Antes de la crisis, preictal, es decir, antes de la crisis los pacientes pueden sentir sensación de vinagrera, pueden sentir escozor en la nariz, pueden sentir que se quieren rascar una parte del cuerpo y esos son datos que nos están diciendo, ok, la crisis o esta convulsión está originándose en el lóbulo temporal derecho, temporal izquierdo, lóbulo occipital. Y esa es la parte preictal. Ictal es durante la crisis, la convulsión o la crisis que haga el paciente, como el hecho de desmayarse también puede significar uno. Y posictal implica posterior a ello. Posterior a la crisis, el paciente a veces en estos episodios de convulsión pueden estar como que más confusos, aletargados, somnolientos. Algunos pueden actuar con fenómenos de agresividad. Otros tienden a tratar de golpear, hacer algunas otras cosas. Ellos no lo miden, es la parte posictal o posterior a una crisis la que puede presentarse en estos pacientes. Nunca, nunca trate de luchar contra los movimientos de la convulsión. No se debe hacer. Lo que hay que hacer es cuidar el entorno. Tienes que cuidar que el paciente durante esos momentos de temblor, de rigidez, porque es una fuerza bastante sólida, o sea, el paciente no mide sus fuerzas, ¿ya? No se golpee, ¿ya? Y dejarlo tranquilo. Si uno puede acercarse a la cabeza, como bien dice, cuidar la vía aérea y esperar el tiempo prudencial, que generalmente no es más de 2 minutos. El paciente se va a calmar, se espera con tranquilidad y luego lo podemos sentar en un sitio donde esté cómodo, aflojar las ropas. Si tiene corbata, se le afloja la corbata. Si tiene correa, se le afloja un poquito la correa, que esté cómodo. Y después se le interroga, ¿te ha pasado esto antes? Si te dice sí, ya sabemos de qué se trata, Sí, doctor. ya sabemos que estamos ante una epilepsia. ¿Y qué hacemos en la consulta? ¿Qué hacemos cuando llega el paciente con una primera crisis, una primera convulsión? Primero vemos el grupo etario, es decir, ¿estamos en qué edad? ¿Tiene 18, 19, 20 años? ¿Por qué? Porque este grupo etario es en el grupo en el cual empiezan las epilepsias primarias o idiopáticas, en las cuales no se puede demostrar y a veces los pacientes acuden buscando, pídale esto, pidámosle esto, busquemos ahí y no siempre se logra encontrar cuál es el origen de esta convulsión, ya que está más dentro de la sangre, en nuestros genes y en estas etiologías o partes, por así decirlo. Y una vez que tenemos este tipo de pacientes, indagamos, lógicamente buscamos, pedimos una imagen, pedimos un electroencefalograma que nos permite tratar de buscar esa convulsión por dentro, en medio de un registro que es como un electrocardiograma, algo similar. Y con ello tratamos de identificar. Sin embargo, si la clínica nos dice que las convulsiones son atestiguadas, los pacientes, los familiares lo han presenciado y cumple con los criterios, tiene que recibir un tratamiento antiepiléptico. Esa es otra de las cosas. La primera causa de convulsiones en la calle, doctor, es no haber tomado el medicamento. Sí. De verdad, de pacientes que ya han tenido epilepsia, y dejar el tratamiento es probablemente la primera causa de que por qué el paciente convulsiona en la calle. Sí, y usted tiene toda la razón, ya que muchas veces ya los pacientes que son diagnosticados de epilepsia le decimos, por favor, duerma bien, evite el alcohol y tome su medicación, ya que estos tres factores tranquilamente pueden gatillar una nueva convulsión por más que tome el medicamento. Totalmente de acuerdo, doctor, es así. Y además, ahora, amigos, es aparatoso, pero no se asuste, porque ahí es donde uno puede ayudar. Y además, el paciente que ya ha convulsionado presiente que le va a venir la convulsión. Incluso puede avisar al compañero que está al costado y decirle, por si acá voy a convulsionar,
porque hay un aura, hay algo preictal, como bien dije, Exacto, doctor, ¿no? exacto. Lo que usted dice sí se relaciona con el aura o el episodio preictal que presenta el paciente. Aunque no todos, una gran mayoría lo hacen y es en ellos en los cuales sí tenemos que prestar atención y cuidarlos, ya que nos están avisando y nosotros podemos ser un poquito más empáticos y ayudar a nuestros pacientes. Totalmente de acuerdo. Amigos, no se desespere, es una emergencia como las que hay todos los días en la calle. Puede ser dramático, puede asustar, pero podemos ayudar. Póngase en la vida la posibilidad de que usted algún día pueda requerir ayuda también. Muchísimas gracias al doctor Carlos Palomino, médico neurólogo del Hospital Nacional Lima Este de Atevitarte. Muchísimas gracias, queridos amigos, a ustedes. Las lesiones de la vía urinaria, generalmente traumáticas y a veces congénitas, ¿no? Están relacionadas a lesiones, por ejemplo, en la uretra, ¿no? Que la uretra se puede romper, se injuria la uretra y puede llegar a la larga a una estrechez uretral. Problemas a Por nivel... cicatrización, doctor. Exactamente. O sea, la cicatrización lo que produce finalmente es un tejido más duro del normal, fibrosis, en otras palabras, que lo que hace es estrecha y a la larga impide el buen funcionamiento de la uretra. Exactamente. También pueden ser a veces cirugías reconstructivas de la vejiga por traumatismos, una ruptura de la vejiga, generalmente cuando hay accidentes de tránsito, accidentes automovilísticos y la vejiga está llena, la vejiga puede explosionar y perder la orina, ¿no? Es una cirugía de emergencia. Traumatismos del uréter, generalmente por procedimientos a veces endoscópicos que pueden también lacerar la mucosa y esto evoluciona a una estrechez, o problemas a nivel de la vía urinaria por problemas congénitos, una estrechez de la unión piel-ureteral en el riñón o una codadura que altera la salida de la orina, generalmente por a veces cruce los vasos renales. Entonces hay una serie de patologías que pueden originar este tipo de problema y el paciente requiere de una cirugía reconstructiva para mejorar o normalizar la vía urinaria. Bienvenidos amigos, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en nuestro programa, recibirnos en sus hogares, entrando a nuestro consultorio de urología. El día de hoy tenemos el gran placer de entrevistar al doctor Ernesto Castillo, médico urólogo del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, para hablar acerca de la reconstrucción geniturinaria, que puede ser desde un problema congénito, eventualmente, hasta... O sea, un problema de nacimiento, donde hay alguna alteración de la uretra, que hay una malformación, por ejemplo, o hasta problemas de trauma, desde accidentes de tránsito hasta un procedimiento fallido de investigación científica para hallar un diagnóstico oportuno. Y se puede reparar, se repara. ¿Cómo se hace este procedimiento? ¿Se puede fracturar, por ejemplo, el órgano genital masculino? ¿Hay una rotura? ¿Podría pasar? Se lo preguntamos y le trasladamos nuestra pregunta al doctor Ernesto Castillo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Sí, las lesiones de la vía urinaria, generalmente traumáticas y a veces congénitas, ¿no? Están relacionadas a lesiones, por ejemplo, en la uretra, ¿no? Que la uretra se puede romper, se injuria la uretra y puede llegar a la larga a una estrechez uretral. Problemas a nivel... Por cicatrización, doctor. Exactamente. O sea, la cicatrización lo que produce finalmente es un tejido más duro del normal, fibrosis, en otras palabras, que lo que hace es estrecha y a la larga impide el buen funcionamiento de la uretra. Exactamente. También pueden ser a veces cirugías reconstructivas de la vejiga por traumatismos, una ruptura de la vejiga, generalmente cuando hay accidentes de tránsito, accidentes automovilísticos y la vejiga está llena, la vejiga puede explosionar y perder la orina, ¿no? Es una cirugía de emergencia. Traumatismos del uréter, generalmente por procedimientos a veces endoscópicos que pueden también lacerar la mucosa y esto evoluciona a una estrechez, o problemas a nivel de la vía urinaria por problemas congénitos, una estrechez de la unión piel-ureteral en el riñón o una codadura que altera la salida de la orina,
generalmente por a veces cruce de los vasos renales. Entonces hay una serie de patologías que pueden originar este tipo de problema y el paciente requiere de una cirugía reconstructiva para mejorar o normalizar la vía urinaria. De acuerdo, doctor, y esto requiere, me imagino, la utilización de imagenología. O sea, cómo está y cómo debería estar. Exactamente. ¿No? Y eso sí. se hace a través de, me imagino, una resonancia nuclear o una tomografía helicoidal con reconstrucción, ¿no es cierto? Exactamente. Por ejemplo, en la cirugía uretral, que es lo que más realizamos nosotros, lo que hacemos es una uretrografía. Colocamos contraste a través de la uretra para que represente todo el trayecto ureteral. Y en algunos pacientes, a veces cuando tienen lesiones de uretra posterior, tienen colocada una sonda, una talla vesical, que es una sonda suprapúbica que va directo desde la parte inferior del abdomen hacia la vejiga, y a través de esa vía también hacemos una cistografía miccional para ver exactamente dónde se encuentra la zona estrecha. Eso es bien interesante, doctor, porque la cirugía urológica tiene una herramienta tan importante como la talla vesical que puede salvar vidas, además, porque se trata de anular el paso normal hacia la uretra y el paciente comienza a orinar a través de una sondita suprapúbica, es decir, por la pared abdominal prácticamente, y alivia el pasaje y se puede reconstruir la vía urinaria inferior, ¿no es cierto? Y esa es una herramienta tremendamente importante que utilizan los cirujanos urológicos. Luego, me gustaría hablar, una vez que ya tiene la imagen de lo que acontece con ese paciente, se procede, me imagino, a la planificación. ¿Qué vamos a hacer? O sea, me falta tejido, ¿cómo puedo de repente repararlo? Exactamente. Cuando tenemos ya las imágenes y hemos también hecho una evaluación endoscópica de la zona estrecha, en este caso de la uretra, hay que ver primero las características de la estrechez, la localización y el grado de fibrosis que se ha originado. Entonces, de acuerdo a eso, es una planificación quirúrgica. En algunos pacientes a veces se logra hacer la unión, ¿no? La anastomosis de la zona, se retira el tejido fibrótico y se une la uretra sana. Pero en algunos casos tenemos que hacer ampliaciones uretrales utilizando injertos de la mucosa bucal. Estos injertos nos permiten ampliar la uretra con el objetivo de restablecer la vía normal. Se utiliza mucosa de otro lado para reemplazar la que no sirve. No sabía que se utilizaba del cachete, me imagino, doctor. Exactamente, sí. De la cara interna de la mejilla, de la mucosa bucal. O sea, qué interesante. A veces también utilizamos de la mucosa de la lengua cuando no tenemos más tejido, o a veces también del labio. Qué interesante, qué bonita cirugía, me imagino. Además es microcirugía, porque la uretra no mide más de 3 milímetros. Exactamente, tenemos que en algunas ocasiones operar con lentes de aumento para poder colocar bien sobre todo el injerto. Yo me imagino que la sutura debe ser mucho más delgadita que el pelo. Sí, utilizamos hilos muy delgados. Ceros, muy delgados. Sí. Tremendo, muy importante. Doctor, preguntaba yo si existe la famosa, que yo se ha oído y alguna vez le he visto, pero estoy seguro que nuestros amigos en casa no han oído probablemente de lo que se llama fractura de pene. ¿Existe? Exactamente, la fractura de pene es una urgencia también urológica, llegan casos a la emergencia y es una patología que requiere de un tratamiento quirúrgico inmediato. Y generalmente se fractura debido, es post generalmente actividad sexual, debido a que el órgano genital choca con la región perineal de la mujer y ahí es donde se dobla. Se dobla y se rompe. Y se rompen los cuerpos cavernosos. Y hay tal dureza a veces que el cuerpo cavernoso se parte. Pero es rico, o sea, justamente hay erección porque se llena de sangre. Exactamente. Entonces el hematoma que se llega a formar por la fractura de estos cuerpos cavernosos puede ser inmenso. Exactamente, inmenso. Ahí clínicamente está descrito el signo de la berenjena, que es como una berenjena que se forma de color violáceo, amarillento, ¿no? Y prácticamente, como le comento, tiene que operarse el paciente de manera inmediata y la cirugía debe ser inmediata con el objetivo de lograr recuperar algo de función eréctil posterior, debido a que
la mayoría de pacientes a veces, dependiendo del grado de lesión, pueden quedar con cuadros de disfunción eréctil. Problema serio, sumamente serio. Otra emergencia urológica, doctor, he trabajado casi toda mi vida en emergencia, es algo que se produce por tener los testículos un poquito alargados, los medios de fijación y la torsión testicular. Cuando un testículo dentro de la bolsa escrotal se tuerce y comienza a perder vitalidad por la sangre, no llega porque está torcido. Sí. Y la torsión testicular es otra emergencia urológica seria. Exactamente. Cuando el paciente presenta este tipo de cuadro, tiene que ser intervenido quirúrgicamente dentro de las 6 horas por el riesgo de pérdida de función y necrosis del testículo. Generalmente esto se da en pacientes jóvenes, adolescentes o adultos jóvenes, y se debe a una contracción muy fuerte del músculo, el cremaster que sostiene el testículo. Ajá. Y ocurre esto generalmente después de una masturbación o después de un acto sexual. De acuerdo. Doctor, otras enfermedades quirúrgicas, digamos, priapismo o problemas a nivel del glande, demasiado estrecho, todo, también son rutinarios teóricamente en la consulta urológica. El priapismo no es tan frecuente, pero se presentan casos, generalmente pacientes que hacen consumo de estimulantes de la erección, ¿no? Por ejemplo, el famoso Viagra, sin antes ser evaluados, ¿no? Corren el riesgo de presentar este tipo de problema, o cuando toman una mayor dosis del medicamento que deben debido a que no obtienen respuesta. Hay algunas pacientes que ingieren drogas, que son consumidores de drogas, ¿no? Cocaína, marihuana, pueden también presentar este tipo de situación. Y hay algunas enfermedades hematológicas que también lo podrían predisponer. De acuerdo. Y la mayoría de estos casos, queridos amigos, le digo seriamente, son urgencias, básicamente para no perder funcionabilidad. Y estas emergencias urológicas no esperan, o por lo menos no deberían esperar. Sobre todo si se trata de lesiones traumáticas, requieren una atención prácticamente inmediata en un servicio de emergencia. Le agradezco mucho, doctor Castillo, y muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y enseñarnos un poquito el ámbito de la emergencia quirúrgica urológica, que en realidad es parte de todo nuestro cuerpo y hay que tomarlo como tal. Nuestro cuerpo también se enferma de la parte genitourinaria. Entre hombres y mujeres, cada uno tiene sus especiales enfermedades a las cuales uno tiene que tratar de manera bastante urgente. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Gracias, queridos amigos, ustedes. Muchísimas gracias, amigos, por habernos acompañado el día de hoy. Recuerde, todos los días, de 2 a 3 de la tarde, estamos aquí en nuestro programa para dar un mensaje de prevención en salud, educación y cultura. ¡Nos vemos! ¡Muchas gracias! ¡Chao, chao!